Bien, bueno, ahí ya estamos grabando. Chicos, los primeros ejercicios tienen que ver con la clasificación de los números. ¿Ustedes se acuerdan de esa clasificación? ¿Pudieron hacer alguno de los ejercicios? Yo hice hasta el 11, pensé que el 12 no estaba incluido en lo que teníamos que hacer, pero sí en el uno me confundió la letra E, que no sabía qué era hasta que un compañero lo dijo en el chat. Ah, bien, sí. Bien, sí, vimos que la profe Daniela te respondió, sí, creo que a vos, Mercedes. Los números, dentro de los números reales, nosotros tenemos como una separación entre los que son racionales y los irracionales, ¿no? Los racionales son aquellos que podemos expresar como el cociente de dos números. Y los irracionales son los que justamente pasa lo contrario y no los podemos escribir como el cociente de dos números o no los podemos expresar como una fracción. Y hay números muy conocidos dentro de los irracionales que nosotros los usamos naturalmente. Uno de los números que más usamos es el número pi. Otro que deben haber escuchado ustedes que está como muy famoso es el número de oro, que tiene que ver con las proporciones áureas o con todo lo que da visualmente en una proporción agradable. El número de oro se ve mucho en las tarjetas de crédito, en las tarjetas magnéticas. Y el número E también se usa mucho. ¿Sí? Y esos son todos números irracionales porque justamente no los podemos expresar como el cociente de dos números, o otra manera de decirlo es que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Sí? En la calculadora ustedes lo encuentran al número E, a ver, que no me acuerdo ni qué tecla, ¿sí? Pero Sí, no sé si, bueno, no se ve. Bueno, capaz que sí. A ver. hice más o menos. Ajá. Esta calculadora, no sé si la ven ahí, más o menos. ¿Querés que la saque? Sí, que esto. Vale. Lo tiene ahí arriba. Tienes que usar la tecla, que yo muy en Zoom. Ahí. No sé si lo ven. Esta calculadora, creo que las, no, las 82 también, las casi 82, tienen que usar la tecla alfa, que se ve ahí arriba, ¿no? Del sheet, porque está en rosita el número en general, o si no en amarillo, y está entre las teclas de ahí arriba. Por ahí se lo pueden haber confundido con el E que aparece abajo, esta no la tiene porque tiene el por 10 al lado del cero. Mostrarle un chiquitín más abajo. Más acá abajo. Claro. Acá. Las calculadoras 82 al lado del punto tienen el número E grande en imprenta. Ese es el exponente del por 10 elevado a algo, cuando uno quiere escribir eso. Por ahí se lo confundieron con eso, entonces no le iba a dar mi racional. Claro, esta tecla la estamos usando o se usa para la notación científica. Exacto. Que está en unos ejercicios un poquito más adelante. Bien. Así que vos, Mercedes, nos decías que hasta el número 11 llegaste. Bien. ¿Alguien más avanzó como Mercedes o alguien más necesita que veamos un ejercicio anterior? Igual llegué al 11, pero tengo dudas sobre el 8, no es que me lo salté, fingí demencia. Bien, bueno. Bueno, y más adelante de los primeros ejercicios, ¿alguien tiene alguna duda de cómo clasificar los números? Por ejemplo, los primeros puntos, el uno, el 2, el 3, todos de clasificación. Profe, en el Por punto ejemplo, una F, pregunta. ¿Cómo? Sí, a ver. en el punto F del ejercicio 2 que dice pi es un número real, es Sí, falso. Y podría ser que yo lo encontré como verdadero. el punto F del 2 tenían que indicar si las proposiciones, es decir, las oraciones que aparecen ahí son verdaderas o falsas. Y si es falsa, Sí, justificar. Bien, el punto F dice pi es un número real. Esa es verdadera. Nosotros los números que trabajamos en general son los números reales, el conjunto de los números reales. Dentro de esos números reales tenemos la clasificación que hablaba Vera recién de los racionales por un lado y los irracionales por el otro. Pero son sí, todos números gracias. reales. Sí, ¿Sí? gracias, gracias. Bien.
¿Alguna otra del punto 2? ¿Alguna otra duda del punto 1? Del punto Eso está. A, o sea, del 1, del cuadrito, contando de abajo para arriba, el segundo, que sería la raíz de 3 más Más 3. Más 3i. 3.000. Sí, En este caso, bueno, por ejemplo, la raíz de 3, sí. bueno, ese pertenecería sería un número racional. La raíz de 3 por sí solo es un número irracional. ¿Sí? Si vos lo pones en la calculadora, te va a dar con coma. Y fíjate que las cifras que te da decimales son no periódicas. Claro, pero Pero, si le sumo los 3i, claro, raíz de 3 más 3i, ya el i que aparece ahí te está dando la idea de que es un número complejo. Los números complejos, una manera visual de verlos, son aquellos que están acompañados de la i. ¿Sí? El número complejo sale de cuando queremos calcular la raíz de un número, la raíz cuadrada de un número negativo, y dentro de las soluciones del campo de los reales nosotros no la tenemos. ¿Sí? A ver, no sé si vamos a necesitar ¿La pizarra? Vale. Ah, acá está, mira. Pizarra. A ver, nueva pizarra. Díganme si ahí ven. Eso, ahí está. ¿Ven la pizarra? Se está cargando. sí, Sí, está cargando, profe. Buenísimo. Y yo acá, vos me lo podés poner esto con el dedo. Ya está ahí. Yo no te toco más el mouse. Y Bien, lo que yo les comentaba recién es que los números complejos surgen de el cálculo de, por ejemplo, menos raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Entonces, eso dentro de los números reales, que son los que trabajamos a diario, no encontramos una solución, o no tenemos una solución. Si ustedes ponen en la calculadora van a ver que les da error, ¿sí? Entonces, opa, borra. Alguien está escribiendo, Sí. creo. bien. Entonces, ¿cómo surgen los complejos? Este 4, este menos 4 yo lo puedo expresar como menos 1 por 4, ¿sí? Y esto sigue siendo la raíz cuadrada de menos 4, ¿sí? Dentro de los números complejos, ¿sí? Ese menos 1 se puede expresar como i al cuadrado. Ajá. ¿Ok? ¿Ustedes ven lo que yo estoy escribiendo? sí. Sí. Bien. Ese menos 1 se expresa como Yo i no al veo cuadrado. nada. ¿Quién dijo que no ve nada? ¿No ven nada Yo. de la pizarra? Sí, yo veo. Se ve bien. No sé el resto. Capaz que tenés Sí, que se ve. buscarlo entre las personas más o menos que la tenés, debe aparecer como otra pantalla, ¿no? Ahí se ve. ¿Ahí ven? Ahora sí. Bien. Ahora sí. Bien. Vuelvo otra vez. Estábamos con los números complejos para que ustedes entiendan qué significa la i. ¿Sí? Todo número complejo, ¿sí? Va a estar formado, o sea, surge de... Ajá. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, eso dijimos que lo podíamos expresar como menos 1, cuesta más que por 4, ¿sí? Y ese menos 1 dentro del campo de los números complejos es equivalente a tener i al cuadrado, ¿sí? Por eso cuando ustedes vean una expresión como lo que ustedes quieren, raíz de 3 más 3i, o si bien ven, por ejemplo, 3 más 2i,
esa expresión está haciendo referencia a un número complejo, ¿sí? Los complejos van a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? ¿Se entiende? Creo que era Giselle que había consultado o que te generaba duda ese Sí, número. Bien. sí, sí. Lo que quería preguntarle también es, en este caso, lo que usted pregunta es el resultado, ¿no es cierto? Que tenemos que poner si pertenece a un número natural, entero, racional. Sea, vos lo tenés que clasificar, tenés que decir, ¿es Ah, el natural? resultado. Sí, al resultado, sí, pero no es Claro, que todo eso es un número. claro, eso, en este caso, esto es un número. No tenés que hacer la cuenta, porque 3, en raíz de 3 más 3i ya es un número por sí solo. ¿Sí? Ah, está. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tiene Y alguna otra? el ¿Sí? menos pi, ¿qué sería? El menos pi sería irracional. Sí, claro, porque menos pi sería el opuesto al número pi. ¿Sí? El número pi es 3,14 y todos los decimales que le siguen. ¿Sí? Entonces el opuesto de 3,14 sería menos 3,14. ¿Sí? Seguiría siendo un número irracional, pero negativo. Y los complejos no forman parte de los reales. ¿No? Listo. No Lo se ve real. nada la pizarra, no la puedo ver nada. ¿Cómo? No puedo ver nada la pizarra, lo que está escrito. No se ve nada, está en blanco. ¿Está muy claro? Y puede ser que nosotros lo veamos y... Bueno, vamos a probar a ver con los trazos. No, porque estoy así. Dice que no ven bien lo de la pizarra, quizás porque lo Sí, ven muy chiquito. se ve. Quizás puede ser el internet, a mí me pasaba igual y no se veía. Sí, Ah, debe ser eso. Puede ser, ¿no? Porque en mi Lo- caso yo veo bien incluso el trazo y están escribiendo en color negro. Se ve bien. Uy, bueno, estaba queriendo escribir en el chat y no puedo porque te toco a vos. Para los que están preguntando, los ejercicios están en el campus, en la página del campus. ¿querés que...? Sí, ¿Están matriculados? Sí. Sí. Eso es lo que nos preguntamos, si todos habían podido acceder a... Si dejamos de... Claro, hoy la primera clase es práctico. Ya se dieron 2 clases teóricas el lunes y ayer, si no me equivoco. Claro. ¿Sí? No, lunes y jueves, hoy. Ah, hoy en la otra clase. Hoy en la otra clase teórica, sí, más tarde. En la clase del lunes les comentaron lo del campus. Si no, entraron a la página de la facultad, al campus virtual, tendrían que estar matriculados, ¿no? Sí, tienen que matricular. Si alguien tuvo dificultades para matricularse, por favor nos dicen. Acá, yo estoy en el campo, ¿sí? Van a tener... Bien, bien, sí. Van a tener que matricularse y si alguien tuviera inconvenientes, porque yo sé que había chicos que no se habían podido matricular, nos avisan, así nosotros damos aviso a los profes, para que el profe los pueda matricular en el aula, ¿sí? Bien. Fíjense que en el aula virtual de la materia tienen en una pestaña que dice todos los trabajos prácticos, tienen la guía completa de trabajos prácticos con las respuestas y si no van teniendo pestañas por cada unidad. Ahí yo entro y... Bien, ahora Vero les va a compartir pantalla de la computadora y les va a ir mostrando dónde está el material. Ahí también tienen los links para las clases y los horarios. Un cronograma también detallado de más o menos qué ejercicios se van a trabajar en qué semana. Así van calculando y van viendo cómo organizarse.
Perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí, Sí, Flavia. yo no tuve la oportunidad de ver las clases anteriores porque recién me pude matricular ahora, tenía un tema con la computadora, pedí ayuda y recién me pude matricular ayer. Y no he Bien, tenido acceso a las clases teóricas. Esas están grabadas, pero no las estoy encontrando. Bien. bien, Ahí, vamos a buscarlo ahí estoy entonces. entrando al campus. Ahí ven la pantalla que está compartiendo Verón. Sí, Bien. Sí. Fíjense que ahí a la izquierda le aparecen mis cursos M25 TIC. Ustedes tienen que tener ese curso o matricularse en ese curso si no están. Bien. Ustedes acá, ahí cuando Si no estamos ingresan, matriculados, no podemos ingresar a la clase porque ahí está el link. Vale. ahí están. ¿Por qué no los van a ingresar? Si están matriculados, deberían poder ingresar y ver esto. Gladys, ¿vos hablaste recién? Sí, que sí o sí tenés que estar matriculado para poder estar en esta clase porque ahí es Claro, donde te dan el link. claro. Sí, iba a decir, ¿cómo entraron si no pedían el link? Sí, sí, Claro, sí. es lo que dijo ella, perfecto. Bien. Entonces ahí se van a encontrar con la primera, con la página No, en principal. realidad el link también está cargado en nuestro grupo de WhatsApp, así que capaz que si no están matriculados entraron desde ahí. Bien, Ah, bien. bien. Y acá, en general, bibliografía, para abajo. Bien, sí, hay la página general. Tanto el horario, fíjense que la clase de hoy, que creo que pusieron de 18 a 22, es de 20 a 22. La clase de hoy teórica es de las 8 a las 10 de la noche. Claro, claro, bien. Y acá, vamos más arriba. Ahí tienen la pestaña que dice todos los trabajos prácticos y encuentran la guía completa. Y si no, en esta pestaña de TP1 tienen el archivo para Concepto, bueno, la presentación, para las el trabajo. diapositivas. Las diapositivas son con las que trabaja el profe. Ujú. Ejercicios resueltos tienen. Sí, van a encontrar algunos ejercicios resueltos. Capaz que no ha subido en videos, son números reales. Acá. Clases son grabadas. Ahí está el link. Perfecto, gracias. Claro. Ahí está la del lunes, es la única. Bien, ahí Facundo, yo no tengo el link, el grupo de WhatsApp, pero un compañero lo pide en el chat. Genial, Mercedes. Gracias. Bueno, ¿qué otro ejercicio les quedó? ¿O tienen alguna duda más del campus, ya que estamos acá? Profe, los horarios tal cual están escritas en la página. Son los que están en el campus, los que están en la página, en la pestaña general, Ah, bueno. sí. Porque suele haber un cronograma, un Excel con los horarios de las carreras en la página de la facultad, pero por ahí no lo actualizan, así que siempre entren a los campus correspondientes de las materias que ustedes estén haciendo para chequear que los horarios sean esos, ¿sí? ¿Dónde se adjunta la documentación que te identifican que está ahí? Eso me parece que corresponde al departamento de alumnos, Verónica. Sí, ahí no sabrían responder. Si tenés alguna complicación con la inscripción, tendrías que ir al departamento de alumnos, mandar un mail de última y suelen contestar rápido. Una pregunta, ¿a quién le tengo que pasar mi número para que me agreguen al grupo de WhatsApp?
Fíjate que en el chat mandaron el link del grupo de WhatsApp, Ricardo. Así que por ahí apretando ese link ya te puedes unir. Gracias. De nada. Bueno, seguimos con los ejercicios. Está bueno porque se están informando de todo un poco, hasta así que está bueno. Dejo de compartir acá y pasamos a ver. Bien, del ejercicio 1A, entonces, ¿alguna otra inquietud? ¿No? Tengo una pregunta. Recién dijeron si el número complejo raíz de 3 más 3i, ¿cómo lo podían resolver? Preguntaron. Mi duda es, si ustedes lo querían resolver para ver bien desarrollado qué número era, ¿por el apartado B que les pide ordenarlos? ¿O era para verlo de otra forma? Porque el apartado B les pide ordenar los números reales solamente. Los complejos ya no, o sea, ese quedaba justo afuera del apartado B. Profe, a mí sí me gustaría Perdón, ver. es una fórmula. A lo mejor a la compañera le quedó esa duda, por eso preguntó acerca de la resolución de la de la raíz cuadrada de 3. Ahora no veo la fórmula, más El 3i, número complejo se pero expresa así. es una fórmula a más bi que pertenece a Exacto. los números complejos. No hay que resolverla. No recuerdo el nombre de la chica que Bien, hizo esa y no se consulta. ordena la recta como si se ordenan los números reales. ¿Sí? Claro. Claro, yo creo que pregunté si la solución de la raíz de -4 quedaba así como lo habían explicado en la pizarra, tipo en 1 elevado al cuadrado y nada más. No. Es que da error. Claro, la raíz de -4 es un número complejo. La idea de Vero era explicar más o menos de dónde salen los números complejos. ¿O por qué se distingue un número complejo de un número real en cuanto al resultado? Bien, los números complejos vinieron, surgen exactamente de la necesidad de resolver cuentas que nosotros con los números reales no las podíamos resolver. Una, por ejemplo, es esto, que cualquier número real elevado al cuadrado nos va a dar positivo, sea positivo o negativo. Entonces, si yo tengo que resolver la raíz de -4, como decía Vero recién en el ejemplo, no tengo un número real que multiplicado por sí mismo me dé -4. Lo pueden pensar con la regla de signos, que más por más va a dar más y menos por menos también va a dar más. ¿Se entiende? Entonces, ningún número multiplicado por sí mismo me va a quedar negativo en los reales. Entonces, surge la necesidad de otro conjunto o ampliar el conjunto para resolver esas inquietudes. En todo caso es para raíces pares que adentro tienen un número negativo. Exactamente. Exacto. Sí. Entonces la solución surge o se da en el campo no de los números reales, sino de los números complejos. ¿Sí? Entonces, ¿qué número al cuadrado nos va a dar -4? El número que al cuadrado nos puede dar -4 va a ser 2i cuadrado. ¿Por qué va a ser 2i al cuadrado? O sea, todo esto al cuadrado. ¿Por qué va a ser ese número -4? Si ustedes aplican las propiedades de la potenciación, acá tenemos un producto, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 2 al cuadrado por i al cuadrado. ¿Sí? Y por definición, dentro del campo de los complejos, este i al cuadrado es equivalente a -1. ¿Sí? Y el 2 al cuadrado
es 4, entonces nos va a quedar, si me mueve la pizarra, 4, 4 por menos 1. ¿Sí? Entonces, eso va a ser igual a menos 4. Por eso nosotros decíamos, yo les dije como un ejemplo que la raíz de menos 4 va a ser igual a 2i, ¿sí? Y el resultado no está dentro de los campos, no está dentro del conjunto de los números reales, sino de los números complejos. ¿Sí? ¿Se entiende o les hice mucho lío? Se entiende, profe. Profe, ¿de dónde salió el -1? Perdón que no lo capté a eso. El menos 1, ¿sí? Si nosotros queremos saber cuánto es el equivalente de i al cuadrado, ¿sí? I al cuadrado pensándolo en el trabajo de los números complejos, ¿sí? Por definición, i al cuadrado es igual a menos 1, dentro del campo de los números complejos, ¿sí? Ah, está bien, o sea, solo reemplazó la i por el -1 porque es la única forma de que dé menos y el 4. Exacto. Ah, está bien, está bien. Está bien, sí, sí, sí. ¿Sí? Y siempre tengan en cuenta que para trabajar con esta equivalencia, nosotros estamos trabajando con los números complejos. Si estuviéramos trabajando dentro del campo de los números reales, acá yo les hago otro ejemplo, espero que no los confunda, que si por ejemplo tuvieran 2i al cuadrado menos 3i al cuadrado, ¿sí? Esa i se toma como una expresión algebraica, como una letra, como si tuvieran equivalente como si fuera equivalente a tener 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado, ¿sí? Acá lo que hacen son operaciones entre expresiones algebraicas, porque estamos trabajando dentro de los números reales o del campo de los números reales, ¿sí? Sí, sí. Claro, en realidad para las ecuaciones en general siempre terminamos usando la X, pero le pueden poner reserva en esta ecuación y en vez de la X ponerle otras letras como la A, como la B, y es a lo que se refiere Vero, que por ahí alguien eligió la I de ejemplo, pero no significa de los complejos, ¿no? Sí, sí, que no lo tomen como una generalidad, Claro. que siempre que tengan i al cuadrado va a ser menos 1. Bien. Profesoras, yo entiendo como a la forma A más BI, Sí. llamémosle A, llamémosle B, que A es un número real Sí. y que BI, ya por tener la I, ya pertenece al número complejo. Claro, vos lo que estás ¿Cierto? hablando, exacto, es la definición, o sea, ¿cómo se define un número complejo? Un número complejo Z, si se lo describo, mejor. Z va a ser igual a más BI. Sí. ¿Sí? Donde A hace referencia a la parte real de ese número complejo y BI hace referencia a la parte imaginaria. Esta es la expresión general para cualquier número complejo, ¿sí? El número complejo Z tiene esta forma. ¿Sí? Después, sobre los números complejos, seguramente van a encontrarse con la bibliografía la definición de conjugado de un número complejo, opuesto de un número complejo, que son todas operaciones que se dan sobre la parte derecha de esta igualdad que ustedes están viendo, ¿sí? Y este z no hay que confundirlo con el z de los enteros. Claro, no. El z Es de una los variable. Claro, esto es una variable. Nosotros el z, si hacemos referencia al conjunto numérico z, lo van a ver escrito así. Vamos a tratar de escribirlo así. Igual que Si no, negrita mayúscula. Claro. Todas en mayúsculas, sí. Exacto. Los naturales así, ¿sí? Como para hacer una distinción entre la variable n y el conjunto numérico n de los naturales. Sí. Bien.
Bien, del punto 2, ¿alguna duda? ¿O del 3, que están todos en la misma, digo? Ahí preguntaron el 5i en Bien, el chat. el 5i. El 5i. Escribir las siguientes expresiones utilizando solo exponentes de índices enteros y positivos. ¿Alguno en particular del 5i que quieran que revisemos? Alguna función que le debo recordar. ¿Dijeron? No. No. Bien. Fíjense que para ese punto, en general, lo que van a estar necesitando repasar o tener a mano son las propiedades de las potencias, la definición y de las raíces. ¿Sí? Entonces ahí les va a ayudar bastante para resolver ese ejercicio. Sí. Bien. La goma te queda siempre. El 5i, por ejemplo, el A, el apartado A, que les dice que tienen que escribir, ustedes se encuentran con esta potencia, A elevada a la 1/3. ¿Sí? Como les decía Alexia, tienen que tener en cuenta las propiedades de la potenciación. Hay una de las propiedades de potenciación que dice que si yo tengo una potencia con exponente fraccionario, por ejemplo, a elevado a la m sobre n, ¿sí? Esto yo lo puedo expresar de la siguiente manera, como la raíz enésima de a la m. ¿Sí? Entonces el objetivo de este ejercicio era pensar en esas propiedades y ver cómo podíamos buscar las expresiones equivalentes. Entonces, a elevado a la 1/3, ¿cómo nos va a quedar? Yo los escucho. Raíz cúbica de A. Claro, raíz cúbica de Sí. A. Siempre el denominador va a ser el índice de la raíz, ¿sí? Y el exponente, el numerador de la fracción que tienen en el exponente, va a ser el exponente de la base o de la potencia que tenían. Entonces esto les va a quedar raíz cúbica de A. Lo pueden dejar así o pueden escribirlo así en los primeros ejercicios si ustedes se confunden y se les desaparece el 1, ¿sí? Otra de las propiedades que tiene la potenciación es que... Se me fue. Con la flechita por ahí. Bueno. Ahí apretás la flechita vos arriba del lápiz. Capaz que movés la pantalla y volvés. O no. O se te borró todo. No, se borró. Bien. Bueno. 5. Y en el apartado A ustedes tenían a la 1/3. Bien. Y dijimos que esto era equivalente a la raíz cúbica de A elevado a la 1. Claro, y hay una propiedad, decía Vero, que cualquier número elevado a la 1 da lo mismo que el número en sí. O sea que 4 elevado a la 1 va a dar 4, 2 elevado a la 1 va a dar 2. Entonces ahí, como tenemos un número genérico, en vez de escribir A elevado a la 1, vamos a escribir A. ¿Sí? ¿se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Quieren que veamos, por ejemplo, el E? Vamos a tratar de hacerlo entre todos. Ahí en ese tienen A elevado a la menos 1/2. ¿Alguien se acuerda qué significan los exponentes negativos?
¿Qué nos indican los exponentes negativos? Que se Que debe se invertir la invierte. fracción. ¿Que se invierte qué? La fracción, O sea, en en este este caso caso, A, el número entero pasa a ser una fracción. claro. La base La base, de claro. nuestra potencia, que sería el número entero A, ¿sí? Se invierte, ¿sí? Se invierte la base y se hace positivo el exponente. Entonces a nosotros esto nos va a quedar 1 sobre A, todo, todo elevado a la 1/2. Claro. Y ahí sí tenemos que aplicar la propiedad que aplicamos en el ejercicio que les expliqué anteriormente, ¿sí? Que si yo tengo el exponente, que es una fracción, lo puedo expresar como una raíz. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 sobre A afectado por una raíz cuadrada. ¿Sí? En las raíces cuadradas, en el índice, el 2 no lo ponemos, ¿sí? Claro, si lo ponen no está mal el índice 2, pero en general lo van a encontrar como que no está. Como que asumimos que cuando vemos una raíz, si no está indicado lo contrario, es una raíz cuadrada. ¿Sería lo mismo poner 1 sobre raíz de A? Sí, porque ahí estaríamos usando otras propiedades que estarían distribuyendo la raíz en la división de esa fracción y la raíz de 1 nos va a dar 1 de nuevo, entonces solamente te terminaría quedando esa expresión, 1 sobre raíz de A. Cualquiera de las dos opciones son correctas. Tengo una duda con Sobre el F. ¿El F del 5? ¿Cuál es la duda que te genera el F, Esteban? Pregunto a Esteban porque siempre le preguntas, pero cualquier otro puede responder. No lo entendía el F. ¿Te presenta confusión que vos tenés un A más B en vez de una letra sola, por ejemplo? Claro. Bien. Bien. Fíjate, perdón, sí. En primera medida que vos tenés una expresión A más B, o sea, una suma, pero está entre paréntesis esa suma. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenés que pensar y un exponente afuera de ese paréntesis. Entonces, lo primero que tenés que pensar es si ese exponente se puede distribuir respecto a esa suma. ¿Te acordás de eso? Claro, sería A elevado a la menos 2 tercios más B elevado a la ¿Se menos 2 puede tercios. hacer eso? Esa es mi pregunta. No. No, No, porque es no. una suma. Exacto. Cuando nosotros tenemos exponentes que están afectando un montón de cosas, un montón de operaciones, solamente le vamos a poder excluir en las multiplicaciones y en las divisiones. Cuando tenemos una suma y una resta, tenemos que tener cuidado porque ahí no lo podemos repartir. ¿Sí? Entonces, vos no vas a poder separar ese A más B. Va a ser todo un número. Pensarlo como que todo ese A más B es un número. ¿Sí? Y lo vas a trabajar de la misma forma que trabajaste el otro. Si aplicamos la propiedad del exponente negativo, nos terminaría invirtiendo la base, ¿sí? Yo sigo acá abajo. ¿Vos lo escribís? Sí. Entonces esto nos va a quedar 1 sobre A más B. Que en este caso nuestra base es A más B, entonces queda abajo escrito como denominador, ¿sí? El menos. Sí. ¿Eh? El menos. ¿Menos 1? No, el menos del... Copiaba igual ella. Ahí está. Entonces ahí usamos el menos para invertir la base de la potencia. Y lo que nos faltaría es aplicar la otra propiedad para, en vez de escribir una potencia fraccionaria, escribirlas con números enteros. ¿Cómo quedaría ahí? ¿Alguien se anima a dictarlo? Raíz cúbica de 1 sobre A más Sobre A B más B. al cuadrado.
claro, sí. Bien. Que yo puse 1 sobre raíz cúbica Bien, de lo a más mismo. b al cuadrado. 1 sobre a más b al cuadrado. Eso está bien. Sí. Y se puede simplificar un poco más, como no me acuerdo el nombre. Mercedes. Sobre Mercedes. ¿Qué nos dijo Mercedes? Raíz cúbica de a más b. Todo me quedó chiquitito. Ah, ¿se entendió? Sí, gracias. Sí, Sí, ¿por qué pasa, pasa sumando, ¿no? Lo que es el -2 a la 3. Al invertir la base, cambiamos el signo del exponente. Ah, perfecto. Es como que el signo el negativo del exponente se gasta, digamos, en invertir la base. Una vez que invertís la base, ya te olvidas del negativo. Tendríamos que las propiedades. Te usa para eso. ese binomio que queda al final, Sí. no es necesario desarrollarlo, ¿verdad? No, el ejercicio no lo pide por el momento. Esos ejercicios, la fundamentación que tienen es que ustedes adquieran práctica en el uso de las propiedades de la potenciación y de la radicación. En esas son de la potenciación en realidad. ¿Sí? No tanto en el desarrollo, sino en las propiedades de la potenciación. ¿Podemos hacer el G, profe? ¿Sí? Sí, el X a la 2/5 por el Y a la 2/5. Bien. Ya te queda la bomba. Sí. X a la 2/5 por Y a la 2/5. Sí. Bien. En ese caso, ustedes siempre tengan en cuenta que las propiedades, ¿sí? Ustedes dentro de las propiedades de la potencia tienen A por B elevado a la N, y esto es equivalente a tener A a la N. Apretar el no volver a mostrar, ¿ves? ¿Alguien para que me pisara? Vale. Porque yo no lo hice rápido. por B a la N, ¿sí? Esta es una de las propiedades que usamos nosotros dentro de la potenciación, ¿sí? Entonces ustedes tengan en cuenta que estas propiedades tienen este igual, que es un ida y vuelta, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos en este punto, ¿sí? En el A a la N por B a la N, y queremos ir a llevarlo a A por B todo a la N, o viceversa, ¿sí? En este caso, ¿qué podríamos aplicar? Podríamos aplicar, nosotros estamos en la opción de X a la 2/5 por Y a la 2/5. Estaríamos en el lado derecho de la propiedad que yo les escribí recién, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer es, en vez de tener cada una de las bases como potencia 2/5, llevarlo a tener un solo número con un solo exponente. Acá el número solo sería el producto de X por Y. Entonces esto nos quedaría X por Y, paréntesis, todo elevado a la 2/5. ¿Se entiende? Sí, sí, Sí. gracias. Bien, en el apartado I son más o menos Pero todos. ahí no le tenés que hacer igual la raíz quinta de X por Sí, Y. sí, Ah, perdón, bien. Sí, me Bien. había quedado pegado igual. Sí, me quedé a la mitad, tienen razón. Aplicamos la propiedad, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es, porque no lo teníamos que dejar expresado en potencia, sino que en números enteros. Bien, bien ahí la acotación. Entonces esto nos va a quedar X y, ¿qué nos va a quedar? El exponente 2, todo esto elevado al cuadrado,
raíz quinta. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bien, en el apartado 2i es similar, pero tenemos que escribir los exponentes fraccionarios. O sea que ya nos dan las expresiones con raíces y demás, y los tenemos que escribir con exponentes fraccionarios. ¿Algún otro que tenga una duda sobre estos apartados? Sí, yo tengo una. Sí. Anaí, ¿vos nos dijiste algo? Sí, ahí lo estoy buscando. Bueno. Es el 6 de doble I. El ejercicio 6 doble I. El 6 doble I. Sí. Y dice en una D, la letra D dice número de abogado, no sé qué sería eso. Sí. ¿Cómo sería eso? El D. ¿El D? El número de abogado. Sí. Ese desestimen todo lo que viene después del punto porque es una aclaración que no aclara. ¿Sí? Porque les dice, ustedes tienen que expresar en forma decimal al número de Avogadro, que el número de Avogadro es 6,0221367 por 10 a la 23. Eso es lo que tienen que expresar como número decimal. Todo el resto es una aclaración de dónde sale ese número. ¿Sí? Que les dice número de unidades químicas, elementales, átomos, moléculas, iones, contenidos en 12 gramos de isótopo de carbono de masa 12C. Claro, hay información, pero a lo que tenemos que resolver nosotros no nos cambia nada, eso o que no. ¿Sí? ¿Y cómo expresarlo en decimal? ¿Esa parte tenéis dudas? No, eso creo que yo lo entiendo. Bien. O sea, es una multiplicación En de un realidad, número por... claro, la notación científica nos sirve para expresar de manera más sintetizada un número que puede ser muy grande o muy chiquito. ¿Sí? Entonces, expresar algo en notación científica es expresar un número muy grande o muy chiquito de manera simplificada. Tenemos que tener en cuenta los criterios que se usan para expresar un número en notación científica. Siempre el número expresado en notación científica tiene que ser un número que esté entre 1 y 9, ¿sí? Acompañado de una potencia de 10. Ustedes en ese caso tienen el número 022 022 13 67 por 10 a la 23. Por 10 a la 23. Sí, hay algo que yo toco y me rayas. Sí, no, insisto, bueno. Bien. Entonces, ustedes tienen esa expresión. Como está así, está expresado en notación científica. Fíjense que a pesar de que este es un número que se ve muy grande, no deja de ser un número que está entre 1 y 9. O sea, la parte entera necesitamos de ese número que esté entre 1 y 9. Exacto. Entonces, que sea 6,221367 por 10 a la 23, ¿sí? Es equivalente a decir que si yo corriera la coma después de este 6 y se va a correr a la derecha, se va a correr 23 lugares, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Sería como una multiplicación, no sé quién dijo, creo que fue Ricardo, multiplicar este número, 6,0221367, por
el resultado de hacer 10 a la 23. ¿Sí? Pero si nosotros sabemos manejar la notación científica, sabemos que la coma se va a correr a la derecha tantas veces como nos indica el exponente de la potencia. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar así. Qué feo. Se corrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora, una vez que agotamos los números, completamos con 0. ¿Eh? Horrible. Y así hasta completar los 23 lugares. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. tuve que agregar 16 ceros. Claro, exactamente. Profe, Y yo tengo una duda. en mi caso yo tuve que recurrir a la teoría porque Perfecto. realmente hace muchos años que debo haber visto estos contenidos. Voy a cumplir 47 y ya no recordaba el método. Recurrir a la teoría es lo mejor que puedes hacer igual. Así que, Sí, excelente. sí, estuve mirando, me aboqué a la teoría, estoy con algunos ejercicios resueltos, nada más, pero porque me aboqué primero a la teoría. Sí, sí, siempre todos los que son los apuntes teóricos traten de tenerlos a mano al momento de realizar los prácticos porque eso les va a ayudar mucho. ¿Sí? Donde se estrenan, van a la teoría y se fijan, era esto y van a ver que arrancan. No tienen mucha complejidad en general los primeros ejercicios. Bien, Gise te pregunta si se puede resolver en la calculadora. Algunos de los números la calculadora te puede ayudar a pasarlos o a notación científica o a la expresión decimal. El tema es que la calculadora tiene una cantidad de cifras limitada. Entonces, por ejemplo, el número de Avogadro nunca te lo va a escribir en su expresión decimal completa porque no le alcanzan. ¿Sí? Entonces, por eso la idea de que ustedes aprendan por sí mismos, más allá del uso de la calculadora, de poder verificar algunas cosas, cómo se pasan a decimal o cómo se pasan a notación científica, ¿sí? A interpretar. Ese 10 a la 23 indica que el número en realidad es mucho más grande que un 6, ¿sí? Y que como tiene un exponente positivo, esté multiplicando por 10, 23 veces, entonces el número en expresión decimal va a ser enorme, ¿sí? Y recuerden que es la cantidad de lugares que corro la coma desde donde está hasta que agoto los números de ese exponente. ¿Sí? Nada. Y Esteban preguntaba hoy el 5i apartado D, que nos había quedado pendiente. Bien, perdón. Ahí el apartado G. Pensé que El D y el G. Bueno, vamos para arriba entonces. Si no se puede. Sí. Poner. No, el lapicito. Que no tomo fibra. Bien. Bien. El apartado, el I, el 2i, el D, dice. ¿El 5 era? Del 5, Bien. 2i, D. 5, 2 y D. D. Raíz quinta. Raíz quinta. De A al cuadrado por B a la sexta. Y esto lo tenemos que expresar como potencia. ¿Sí? Sí, fraccionarios. Bien. Entonces, en este caso, lo que van a hacer es aplicar primero, la primera propiedad es la de la potencia, de la radicación. Si yo tengo la raíz de un producto, yo lo que puedo hacer es
calcular las raíces de cada uno de los factores de ese producto. Entonces esto nos va a quedar raíz quinta de a al cuadrado ajá, por raíz quinta de b a la sexta. Ese es un primer paso. Y ahora cada una de esas raíces yo las expreso como potencia. ¿Sí? Entonces esto les va a quedar a elevado a la 2 quintos ajá, por b elevado a la 6 quintos. Y hasta ahí ese quedó. Me he preguntado ese y el G. El G, Y el B con B. ¿eh? El G y el B también, del 5-2. El 5-2i, a ver. Ahí, bueno. El G, entonces, El era G, raíz cúbica de A a la menos 2 por B a la menos 4. Si una raíz grande. bien. Bien. Y acá en este caso, ¿tenían que quedar las potencias positivas? No, solo exponentes fraccionarios. No lo dice, solamente exponente fraccionario. Entonces acá volvemos a hacer como en el anterior. Aplicamos la propiedad de la radicación. Si yo tengo la raíz de un producto, ¿sí? Yo puedo separarlo, puedo distribuir la raíz cúbica. Entonces nos va a quedar la raíz cúbica de a la menos 2 por la raíz cúbica de b a la menos 4. Una vez que hice o apliqué esa propiedad, ahora lo que hago es expresar la raíz como una potencia. Entonces esto nos va a quedar a la menos 2 tercios por b a la menos 4 tercios. ¿Se entiende? Sí, muchísimas gracias. Sí. ¿Podrían explicar el ejercicio D del 5.1 del apartado 5i, perdón? El D. El D. El D X que elevado a la 1 más un X, tercio. Uy, sí, bien. Fíjate que ahí en el exponente tenés una suma. sí, eso ya lo resuelvo. Bien, claro. Entonces, resolvés esa Es por suma una de 3 1 más más un una tercio. 4 tercios. Te queda 4 tercios y te termina quedando X elevado a la 4 tercios. Perfecto. Y como tenés que escribirlo con números enteros, ya usás la propiedad del exponente fraccionario para escribirlo con la raíz y con su exponente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. Sí. Decinos sobre. sí, esto queda, hay que llevarlo a raíz, ¿cierto? Claro. Bien, entonces queda la raíz cúbica de X a la cuarta. Perfecto. Bien, muchas gracias. De nada. Y el 5-2 Le escribo de que tus unos estados que iban ahora acá para hacer una máquina. Jiménez se Van a terminó tratar el de dar micrófono. va a estar retirado. ¿Qué? ¿Está platito? ¿De platito? En cuanto no se volvió a cortar, ¿qué pasó?
Para que vean. Ahí está. Ahí. Sí. Perfecto. Bien. Bien, y el 5, 2 y b, que es la raíz de x al cuadrado. Y 5, 2, la raíz. De x al cuadrado. Bien. Bueno, lo primero que Y ese hacemos. quedaría, Sí, Esteban, te escucho, te escucho. ese quedaría x a las 2 medios, ¿no? Exacto. Esto, si lo expresamos como potencia, te queda x a la 2 medio. ¿Sí? Y si quisiéramos ir un poquito más allá, vos simplificás la fracción. 2 sobre 2 es equivalente a 1. O sea que eso te queda x. Valor absoluto. Están los resultados. Creo que capaz que la duda viene de ahí. Ah, bien. Claro. Y acá también. No. Ahí está. El valor absoluto viene de que, acá hay mensaje que no. Vamos a leer. Sí, porque el valor absoluto era la duda. Bien, ¿alguno leyó la definición de valor absoluto o la revisaron? Es la No, distancia que existe desde cualquier número al cero. Perfecto, y como estamos hablando de una distancia, las distancias siempre van a ser positivas, Claro. ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros estamos en una raíz cuadrada. O sea, yo tengo un número que está elevado al cuadrado primero y después de eso le voy a hacer la raíz cuadrada. Como vimos hoy al inicio, yo no puedo hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, tengo que tener cuidado cuando voy a escribirlo como exponente fraccionario, que la base de la que yo estoy trabajando no sea un número negativo. ¿Sí? Entonces, de ahí viene que yo al resultado le tengo que terminar poniendo esos valores absolutos para asegurar que eso no es negativo. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Juan Pedro, ¿se entendió más o menos? Bien. Cualquier cosa vuelvan a preguntar igual, por favor. Yo tengo la misma pregunta que una compañera sobre el 7C. Ah, el 7C. Bien. Del punto 6, que tienen varios ítems, hasta el ítem 4 tienen denotación científica. ¿Eso lo resolvieron todos? ¿No tienen dudas con eso? Ahí apareció otro, el 5, 2 y C. Bien, el 5, 2 y C tenemos raíz cúbica primero de 5 y después todo eso al cubo. Raíz cúbica. De 5. Raíz cuadrada. Ah, raíz cuadrada, perdón. Tienes razón. Raíz cuadrada de 5. Y todo eso entre paréntesis, pero al cubo. Bien, y ahí lo tenemos que escribir como exponente fraccionario. ¿Qué pasaría ahí? Tener el exponente por fuera o tenerlo por dentro, en este caso son formas equivalentes. ¿Sí? Sí. O si no, lo que pueden hacer es primero escribir la raíz cuadrada como un exponente fraccionario, es decir, tratar de resolver adentro de ese paréntesis la expresión. Que les quedaría 5 a los medios. Y todo eso queda al cubo. Entonces ahí tienen otra propiedad de las potencias para usar, que es potencia de potencia, ¿sí? Cuando tienen un exponente afuera del paréntesis y adentro del paréntesis tienen otro número con un exponente. ¿Sí? La propiedad nos dice que en esos casos lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. Ese es un tercio.
pasa que te apoyas, claro. Sí. Es re sensible. Bueno, ahí para cómo se ve una división. Vamos a ver bien todo aquí. No. Entonces tendríamos un producto ahí. Claro, nos queda de exponente, ahora nos queda el producto de 1/2 por 3. ¿Sí? Y se resuelve ese producto, les queda 5 elevado a la 3/2. ¿Se acuerdan cómo multiplicar fracciones? Derecho. Derecho, claro. Abajo del 3 no vemos ningún denominador, pero podemos pensar imaginariamente que hay un 1. ¿Sí? Entonces nos quedaría 3 por 1, numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Se entendió ese? ¿Clarín? Sí. Bien, Ricardo. Genial. Bien, sí. El apartado 5 del 6 era aplicar las propiedades. El 5 del 5, el 6 del 5. El 5 del 6 era aplicar las propiedades, que eran más o menos lo que estuvimos viendo, que tenían varios ítems. Y después viene el 7. Tenían activos el 7. No me acuerdo de cuál había preguntado. El 7C. El 7C. Te hago una consulta. ¿Sabes que yo tengo duda con el 5? El 5B, el M. El 5 Del B, el ejercicio M. ¿Cuál ejercicio M? ¿Me querés decir cuál es? Acá. X elevado a la 1/4 por X elevado a la 1/6 por X elevado a los 2/3. Acá, el ejercicio del 5, Ah. del apartado, no, del 6, del Del apartado 5. Eso. Bien, ahí está. Del ejercicio 6, del 5, del apartado 5, el M. Bien. Y ese Tenemos X elevado a la 1/4 por X elevado a la 1/6 por X elevado a la 2/3. No quedaría X y los exponentes se suman. Bien, claro. Fíjate que hay una propiedad de las potencias que nos dice que cuando tenemos la misma base, es decir, el mismo número grande abajo, que en este caso vendría a ser la X, lo que representa la base, y esas bases se están multiplicando, los exponentes se suman. ¿Sí? Entonces podemos unificar todo eso en una sola X, una sola base, con un exponente que sea 1/4 más 1/6 más 2/3. Y resolvemos esa cuentita que está ahí. ¿Alguien hizo esa cuentita? Sí. 21/12. Sí. De sobre 12 me dan. Tres. 1 sobre 12. 12 dividido 4, 3. 12 dividido 2, 6, 2 son 5. Y 12 dividido 3 son 4 por 2, 8. 5, 13, ¿no? 13, si no sé, estaba en mi calculadora justo ahí, ese número no lo veo. ¿Es un 13 o un 18 sobre 12? A mí me dio 13 sobre 12. Bien, 13, sí. Sí, 13 sobre 12.
Ahí. Genial. Hay que hacer, perfecto, hay que hacer la suma de exponentes, sí, la suma de fracciones y buscar el múltiplo común menor. Bien. Bien, ese entonces está. Ya había preguntado el 7, Sí. C. 32 elevado a la menos un cuarto. Bien. A la menos un cuarto. Bien, y de ese la duda, ¿cuál sería? Mi pregunta es si como resultado puedo dejar raíz cuarta de 32 a la menos 1. O sí tengo que poner como pusieron en el ejemplo, o sea, en el ejercicio resuelto, Sí. raíz cuarta de 8 sobre 4. Y fíjate que tenés varias opciones en los resultados. Hay algunas opciones que son las más trabajadas que las otras, ¿sí? Por ahí las raíces, esta raíz cuarta de 32, no vas a encontrar un número entero, ¿sí? Entonces tenés que tratar de trabajarla de que te quede lo más simple posible. Por más que no lo parezca que es lo más simple a veces, ¿sí? Entonces, Ahí, claro. acá lo que les está queriendo decir Alexia, primero es cierto, aplican la propiedad, entonces les va a quedar raíz cuarta de 32 elevado a la menos 1. ¿Bien? Bien. Ese 32 elevado a la menos 1 podemos hacer que el exponente se haga positivo. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera, va a ser la raíz cuarta de 1 sobre 32. ¿Sí? Nosotros los matemáticos nos gusta hacer las cosas lo más exactas posible, es lo que decía Alexia. Entonces ese 32 es como que nos hace ruido, queremos achicarlo un poquito y lo que hacemos es descomponer al 32, ¿sí? Descomponerlo en números, ¿sí? Que se puedan de alguna manera expresar de otra manera y simplificar con la raíz o expresarlo de manera más simplificada. Entonces ese 32 yo busco opciones para escribirlo de otra manera. ¿De qué otra manera podría escribir el 32? Como el producto de dos números o de más de dos números. Claro, la idea es usar productos, ¿por qué? Porque yo tengo una raíz y sé que las propiedades de las raíces se pueden usar cuando tengo multiplicaciones o divisiones. ¿Sí? En la primaria nos hacían descomponer la número 32 como el 30 más el 2, por ejemplo. Pero acá con la suma no nos estaría sirviendo. Entonces lo que buscamos es algún número que se multiplique un par de veces por sí mismo o por otros y que me dé 32. 2 a la quinta. Bien. Bien. Que la quinta sería el 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Esa es una opción. Esa es una re buena opción. Bueno, otra. 8 por 4. Bien. 8 por 4. Esa es otra opción. Que yo te haga una consulta. El 8, ¿yo lo puedo escribir de otra manera? ¿Lo podría escribir como una potencia? 2 al 2 cubo. al, Bien. Perdón. como 2 al cubo. Bien, el 8 sería equivalente a tener 2 al cubo. Y el 4, si yo lo quisiera expresar como una potencia, 2 al 2 cuadrado. al cuadrado. exacto, como 2 al cuadrado. Y fíjense que ahí tengo el producto de dos potencias que tienen la misma base. ¿Sí? Si yo la quisiera simplificar, si yo tengo dos potencias que tienen la misma base, se suman sus exponentes. 2 elevado a la 3 más 2, que nos lleva al 2 a la quinta. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, y ahora les pregunto, este 2 a la quinta, ¿sí? Yo lo podría escribir
cómo, o de otra manera, de una manera que se simplificara. A ver, ¿a qué quiero ir yo? Hay una propiedad que dice que si yo tengo la raíz de a la m y es la raíz mésima, o sea que tiene mismo índice y mismo exponente, se simplifican y esto nos queda a. Claro, como usamos hoy en el x al cuadrado, raíz cuadrada, ¿se acuerdan? Se tiene que hacer 2 al Lo que cuarto. va es 2 por 2 a la 4, entonces para después poderlo simplificar con la raíz. Entonces No sabía cómo llegar a ese resultado. Exactamente. Claro, lo escribimos de una manera que se pueda simplificar con este índice. Entonces, el 2 a la quinta lo pensamos como 2 a la cuarta por 2. ¿Sí? Entonces acá nos va a quedar 1 sobre 2 a la cuarta por 2, todo afectado por la raíz cuarta. Y acá entra en juego, ¿sí?, el poder decir, bueno, yo este 1 sobre 2 a la cuarta por 2 lo puedo escribir como 1 sobre 2 a la cuarta por 1/2. Y todo siempre pensándolo en la raíz cuarta. Y ahora aplicamos una de las propiedades de la radicación. Si yo tengo un producto, ¿sí?, puedo distribuir esa raíz. Entonces me va a quedar la raíz cuarta de 1 sobre 2 a la cuarta por la raíz cuarta de 1/2. Ivana se perdió. Ivana se perdió. Ivana, ¿querés decirnos hasta dónde? ¿Entendés la parte de escribir el 32 como multiplicaciones de 2, por ejemplo? Bien, buenísimo. Entonces, fíjate que lo escribimos de un montón de formas diferentes, sin embargo, elegimos la que está como 2 a la cuarta por 2. ¿Sí? Y elegimos ese ¿por qué? Porque tenemos una raíz cuarta. Entonces, la idea es tratar de simplificar esa expresión lo más posible. ¿Sí? O sea, lo que estás simplificando vendría a ser el 32 de 1 sobre 32. El 1 sobre 32 lo escribimos como 1 sobre 2 a la cuarta por 2. ¿Sí? Ok, sí, yo también me había perdido ahí y no entendía muy bien cómo. Bien, pero si yo tengo una multiplicación en el denominador, yo lo que puedo hacer es distribuirlo, ¿sí?, porque es equivalente. ¿Sí? Es como si yo tuviera 1 por 1 sobre 2 a la cuarta por 2. Sí, 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 ahí lo entendí. Ahí está. Bien. Y ahora, esta parte que nos quedó acá, nos habíamos quedado acá, ¿sí? La raíz cuarta de 1 sobre 2 a la cuarta, si aplicamos las propiedades de la raíz, de las raíces, va a ser la raíz cuarta de 1 Y quedó en el 2 a la cuarta. Bien. Sí, ahí. En el 2 a la cuarta, no entiendo. Bien. La idea es, cuando nosotros trabajamos las raíces, ¿sí?, de cualquier índice, lo que buscamos es un número que multiplicado por sí mismo, la cantidad de veces que nos diga el índice, nos dé lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, para resolver ese 32, esa raíz cuarta de 32, o de 1 sobre 32, lo que buscamos es un número que multiplicado por sí mismo 4 veces nos dé 1 sobre 32. El tema es que se nos va a complicar un poco porque no vamos a encontrar un número entero. ¿Sí? Entonces queremos trabajar lo más posible con números enteros para dejar escrito como bien un numerito más lindo, una idea más linda y más simplificada. Entonces decimos, bueno, el 32 vamos a tratar de escribirlo como multiplicaciones de enteros que sean más chiquititos. ¿Sí? Una de las opciones que surgió es escribir el 32 como 8 por 4. También podríamos haberlo escrito como 16 por 2, por ejemplo. ¿Va siguiendo ahí? Sí, ahora sí.
Es que el 4 lo vi. Ah, puede ser. Ah, como un 6. Ah, bueno, bien. Genial, entonces. Entonces, no te disculpes por nada. Entonces, el 32 lo escribimos como 2 a la cuarta por 4. Elegimos esa expresión para poder simplificar con la raíz cuarta. Entonces, separamos la fracción que tenemos 1 sobre 2 a la cuarta por 2, la escribimos como una multiplicación de fracciones 1 sobre 2 a la cuarta por 1/2. Y ahí aplicamos la propiedad de las potencias de las raíces para distribuir la raíz en esa multiplicación y nos quedaron esas dos raíces que se ven ahí. Y hasta ahí llegamos por el momento. ¿Sí? ¿Y ahora cómo podemos seguir para resolver esas raíces? ¿Esta la podremos resolver y que nos dé un número entero? ¿Raíz cuarta de 1/2? Esta que está acá, ¿no? ¿Se puede Se resolver? puede simplificar la potencia, la cuarta parte, el exponente cuarto del 2 con la raíz cuarta y que quede 1/2. Claro, acá en la primera parte, en el primer componente, lo que nosotros Sí. hacemos es simplificar este con este, pero en realidad lo que estamos haciendo es separar la raíz, hacer la raíz cuarta de 1 sobre la raíz cuarta de 2 a la cuarta, ¿sí? Y el otro lo dejamos como está. Lo podríamos haber resuelto. Claro, lo podríamos haber separado también. Para darnos más idea de qué número o cómo estamos escrito eso. Sí. Bien, Esteban, la idea del resultado es trabajar esas expresiones. Fíjate que tenés todas potencias. Entonces decir, bueno, a ver si los puedo escribir de alguna forma que sean más entendibles esos números, sacando de lado las potencias, o tratar de reducirlas lo más posible. Sí, en algunos números vamos a poder y en otros números se nos va a complicar un poquito. Y acá sí es lo que no sé quién decía, pero que se simplifique en el denominador de la primer parte, del primer factor de este producto, ¿sí? Se simplifica acá, la raíz cuarta de 1 es 1, y les queda, acá se simplificó y les quedó el 2 solamente, y la raíz cuarta de 1 vuelve a ser 1, y la raíz cuarta de 2 queda como está. Claro, a veces elegimos dejarlo escrito así como está, porque si yo tengo que escribir la raíz cuarta de 2, si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar un número irracional. Entonces no va a quedar muy lindo y no solemos usar los números con comas infinitos y no periódicos en un denominador, por ejemplo, ¿sí? Porque ya los tenemos que truncar en algún lado y dejamos de ser exactos. Entonces, como decía Vero, y como a nosotros nos gusta lo más exacto posible, es dejarlo ahí. Yo no resuelvo mucho más. Si no, fíjense que en los resultados, cuando lo tienen, al lado tienen como un igual y una rayita así como curvadita, que significa un aproximado. ¿Cómo simplifica la raíz cuarta? Esto, raíz cuarta de 2 a la cuarta. Claro, eso no entiende. Marcela sí, se podría haber hecho de un comienzo distribuir la raíz en la fracción y quedarse trabajando solo con el 1 sobre raíz cuarta de 32, es exactamente lo mismo. Sí. Sí, es como yo les dije hoy al comienzo. Van a tener distintos caminos para llegar al mismo resultado. Lo importante es elegir bien las propiedades en ese camino que ustedes recorran.
¿sí? ¿Quién dice? Marcela. Sí. Y Gis. Ajá, ¿qué dice? Sí. Y Gis quiere saber cómo se resuelve eso. ¿Por qué se simplifica eso? Esto que está como raíz nosotros lo pasamos a potencia, ¿sí? Siempre el índice pasaba al denominador y el exponente quedaba como numerador. Entonces, raíz cuarta de 2 a la cuarta va a ser equivalente a tener 2 con el exponente 4 sobre este índice que también es 4, ¿sí? Y acá nos queda una fracción que es 4 sobre 4. Nosotros la podemos simplificar y esto es equivalente a tener 2, ¿sí? Por eso nosotros hicimos este tachado, ¿sí? Y nos quedó el 2, pero surge de esto, de aplicar estas propiedades. ¿Se entiende? ¿Gisela era? Bien. ¿Algún otro ejercicio? El 9. El 9, Anaí. ¿Cuál del 9? El primero. El primero. Si A es menor que B, entonces 1 sobre A es mayor que 1 sobre B. Con A y B siempre distintos de 0. Bien, en ese caso, muchas veces lo que nosotros les sugerimos, ¿sí? Es pensar en números concretos, ¿sí? Como para decir, porque acá lo que tienen que poner es decir si son verdaderos o no lo son, ¿sí? Entonces les dice, yo tengo números reales. Pensemos en números A, números Por A, ejemplo, 2. B, C, que pertenecen a los reales. Bien. Entonces, por ejemplo, el 2. El 2 Si es un 2 es número. menor que 4, Bien. Si 2 es menor que 4, si 2 es menor que 4, ¿sí? ¿Será cierto? ¿Sí? Que 1 sobre 2 es mayor o igual a 1 sobre 4. Eso es lo que te está preguntando. sí. A ver. La flechita del entonces no te quedó. No sé si le vamos a... No. Ah, no. Esa flechita en matemáticas significa que es una consecuencia, ¿no? ¿Sí? Si pasa esto, entonces esperamos que suceda esto, que esto sea verdadero. ¿Sí? En este caso, para la desigualdad 2 menor que 4, ¿sí? ¿Se cumple que un medio es mayor a un cuarto? Sí. Sí. Ahí se está cumpliendo, ¿sí? ¿Y qué pasa si pensamos en otro tipo de números? La idea siempre de estos ejercicios es practicar con números, revisar con números y que esos números sean los más distintos posibles entre sí. Por ejemplo, acá practicamos con 2 enteros, está bien, pero los 2 son positivos. ¿Sí? Entonces, si alguno es negativo, por ejemplo, y otro positivo, ¿se seguirá cumpliendo? No, Por ejemplo, si menos 7 ¿Es menor? que menos 5. Entonces, 1 sobre menos 7. Menos 7. ¿Será mayor o igual a 1 sobre menos 5?
Y ahí se convierte en falso. ¿Y ahí cómo, Esteban? Falso. Se convierte en falso. Se convierte en falso. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Porque -7 es más chico que -5. Porque está a la derecha del 0. Claro, esto sí en la recta numérica. Claro, él se refiere a la proposición primera. Claro. Claro. Y lo que está a la derecha de la flechita, ¿eso es verdadero o es falso? Eso. ¿Es verdadero o es falso? Porque acá esto es cierto, ¿eh? -7 es menor a -5. Siempre el número negativo más alejado del 0 es más chiquitito que el que está más cerca del 0. Solamente pasa para los números negativos. Ahora, esto. Si ustedes cargaran esto en la calculadora y lo llevaran a una expresión decimal, ¿cómo les queda? 1 sobre -7, pero en expresión decimal. Menos 0,14 más dólares. Sí, aproximadamente. -0,14 sería 1 sobre -7. Y 1 sobre 5 es -0,20. Sí. ¿Y se cumple que es -0,14 es mayor o igual a -0,20? Sí. Sí, porque está más a la derecha. Exacto, uno está más cerca del 0 que el otro. Entonces, ¿esta proposición sería verdadera o falsa? Justo para estos ejemplos. Para el 2 y el 4 vimos que se cumple, que esto es cierto, que esto es verdadero. Y para el -7 y el -5 vimos que se cumple, que esto es verdadero. Sí. ¿Qué otra opción podríamos pensar para ver? Porque estamos diciendo, considerando a los números A, B y C que son reales. O sea, tenemos que pensar en cualquier número dentro de la recta numérica. Y acá trabajamos por una parte con los positivos, por otra parte con los negativos. ¿Qué nos faltaría pensar o ver? Un negativo con un positivo. Un negativo con un positivo. Entonces supongamos que combinamos, decimos si -7 es menor a 4. ¿Sí? Eso es verdadero, porque -7 es negativo, 4 es positivo, -7 es menor a 4. ¿Será cierto que 1 sobre -7 es mayor o igual a 1/4? No, no puede ser mayor. Nunca puede ser mayor, ¿por qué? Porque esta fracción, 1 sobre -7, si ustedes lo pasaran a decimal, no importa eso, ya sabemos que es negativa. negativa. Exacto. Y un número negativo no puede ser nunca más grande que un número positivo. Entonces ahí estamos en una contradicción. En este caso no se verificaría eso. Entonces si encontramos un caso donde no se verifica, toda la proposición es falsa para todos los casos, aunque hayamos encontrado dos donde vimos que era verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tenemos que responder así, toda la proposición es falsa. Claro, ahí en ese caso, ¿sí? Para si A es menor que B, entonces 1 sobre A es mayor o igual a 1 sobre B, van a decir que es falsa. ¿Sí? Y si quieren justificar el por qué, pueden poner este ejemplo, que ustedes eligen un número negativo, un número positivo, se verifica la primera parte de la proposición, pero la segunda parte no es verdadera. Entonces ahí tienen una contradicción. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, fíjense que les dice, A, B y C son números reales. Cualquier número real. Y les dice que se cumple eso. Que si A es menor que B, entonces pasa esto que sigue. Nosotros elegimos dos números reales cualquiera, o sea que estamos cumpliendo con las condiciones que nos pidan, que el -7 es menor que el 4, seguimos cumpliendo, pero no se nos cumple la conclusión.
Entonces decimos, bueno, yo no te puedo asegurar, decimos que es falsa porque nosotros no podemos asegurar para qué número va a ser verdadera, para qué número no va a ser verdadero. Entonces decimos, es falsa. En general, así como está escrita, es falsa. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda tienen? A partir de ese ya los ejercicios se van probando así. Sí, siempre que sea falsa, alcanza con dar un ejemplo en donde no se cumple, ¿sí? Ponen que es falsa y dan un ejemplo. Esa sería la manera de justificar el por qué eligieron el falso. Bien, Esteban, contanos cuál es la parte que no se entendió. Así retomamos sobre eso. Ay, me parece que no. No, que está bien. nosotros No teníamos tenemos- consulta. Ah, perdón. Bien. Siempre que tengan alguna inquietud, por favor, recurran a la mensajería o al foro, ¿sí? No se queden con la duda hasta la próxima vez que nos veamos, sino que por favor escríbanos, ¿sí? Que nosotros en la medida de lo posible les vamos a ir respondiendo. Si no respondemos nosotras, alguno de los otros profes va a responder, ¿sí? Mándenos una foto del ejercicio donde se trabaron, ¿sí? Donde tienen la inquietud y así pueden avanzar, así no se demoran, porque si ustedes se ponen a ver, son muchas las clases, Fabio va a ir avanzando, entonces nosotros tenemos que avanzar con los prácticos, y si ustedes se demoran hasta el próximo jueves, en el caso supongo que... Sí, o el lunes. O el lunes, ¿sí? Sí, usen los foros, que es sumamente importante. Bien. Eso les vamos a insistir, ¿sí? Y siempre traten, como dice Vero, de subir una foto, de explicar dónde están trabados, así nosotros podemos ser lo más concretas posibles en la respuesta y lo más directo. ¿Quieren que veamos algún otro ejercicio? Yo no sé Ya si- el 9, 10, no sé si 11 son bastante teóricos. Claro. Así que eso deben estar en los apuntes teóricos, también los ayudan en estos ejercicios porque ahí están todas las propiedades de los números. ¿Podemos ver el 6P o 6IP? 6C. 6C. ¿Cuál es el 6? C. ¿El del apartado 5, el 6 decís? Sí. ¿O ese que es A a la cuarta dividido A? No, Si no decimos, nos leemos el enunciado. el PA a la menos 2 por B a la 1/2. B a la menos 2. El P. A a la menos 2 por B a la medio dividido A al Sí, medio sí. dividido A al medio. Bien. Bien. Ese sería el 6. 5. El P. El P. Bien. Y ustedes acá tienen A a la menos 2 por B a la 1/2. A la menos 1/2 pusiste ver. Fíjate que le doy al dedo pensando que estoy en el Sí. pizarrón de... Sí, sí. Bien. Dividido, voy a activar, sí. A la 1/2 Dividido a la 2/3. dividido a la 2/3. Yo les pregunto, ¿qué propiedades se les ocurre que ustedes podrían así a simple vista aplicar para resolver eso? ¿Y por dónde empiezan? Porque tenemos un montón de operaciones ahí.
juntar las dos A del paréntesis. Bien, siempre que se pueda traten de resolver el paréntesis, así ese paréntesis desaparece de alguna manera. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que podrían hacer es resolver esto. ¿Qué propiedad aplicarían? Yo tengo dos potencias, ¿sí? Que se están dividiendo y tienen la misma base esas potencias. Ahí Agus respondió. Podría restar los exponentes. Exactamente, entonces esto va a quedar así, a elevado a la 1/2 menos 2/3, ¿sí? Y acá seguía todo como estaba, a elevado a la menos 2 por b elevado a la 1/2, dividido con... ¿Y esto qué les queda? Dejan la cuenta de 1/2 menos 2/3, a elevado a la menos 2 por b elevado a la 1/2 dividido a elevado Menos 1/6. Sí. Bien, ¿y ahora qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? Si lo escribís como fracción, podés aplicar potencia de igual base también. Claro, dividido, creo que se refiere a eso. En vez de escribirlo todo largo en el mismo renglón, como él la está dividiendo, escribirlo abajo como denominador. Claro. ¿No? Sí. Perfecto, mira, Agus. Bien. Eso era lo que íbamos a hacer ahora en el siguiente, pero está bien. ¿Sí? Es esto. Esta división, ¿sí? La podemos escribir como una fracción, es lo que decía la compañera. A la menos 2 por b a la 1/2 dividido a la menos 1/6. ¿Sí? Llevar el menos del exponente de la b. ¿Eh? La b a la 1/2. ¿Sí? Era cabezona ella. Quería que todos fueran negativos. Bien, ahí está. Y ahora podemos asociar o agrupar las potencias que tienen la misma base. ¿Sí? Yo señalo acá, no sé si se ve bien. Bien, en este caso lo que podríamos hacer es asociar estas dos. ¿Sí? Que es lo que decía su compañera, y hacer potencia de igual base y con el cociente. Entonces esto les va a quedar a elevado a la menos 2 menos este exponente, menos 1/6. Ay, qué feo que quedó. Bien, y eso acuérdense que lo pueden hacer porque tenemos solamente cosas que se están multiplicando y dividiendo. No hay ningún más, ningún menos, ahí no hay nada sumando, nada restando. Si no, no podríamos. ¿Sí? Y esto multiplicado por b a la 1/2. Ahora restaría hacer esa cuenta. 12 más 1, 11/6. Si no hay Y ahí se aplica regla de tres simple, perdón, regla de los signos. Claro, menos por menos más. Quedaría menos 2 más 1/6 Más 1/6. de potencia. ¿Cuánto queda, Sol? Ustedes hacen la cuenta, menos. ¿Sí? Queda menos 13/6. No, menos. Fíjate que con la regla de signos te va a quedar menos 1/6, te queda más 1/6. O sea, menos 2 más 1/6. Sí, sí. 16 sobre 6. Te quedan menos 11 Menos sextos. 11. Menos 11/6.
11 sextos, menos 11 sextos. Sí. Exactamente. A elevado a la menos 11 sextos por B elevado a la 1/2. Exacto. Perfecto. Y eso es lo más chiquitito que podemos escribir la expresión. Ujú. Más o menos. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna consulta de algún otro más? Yo creo que se corta. No. Ujú. Yo ya me tengo que retirar, profesora. Bueno, Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y recuerden, consulten, no se queden con Sí. dudas. sí. Y acuérdense que tienen teórico hoy de 8 a 10 y el próximo práctico es el lunes de 9 a 11 De 9 a 11, sí. con Dani y Jimé. Bien, muchas gracias. Que estén Bueno, bien. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Adiós. Adiós. Una pregunta, ¿en estas clases toman asistencia? ¿En las clases prácticas? No. No, el profe dijo el otro día que las asistencias van a ser más con los parcialitos, tengo entendido, ¿sí? Para que la consulta era por el tema de la promoción, ¿verdad? Sí, sí. Claro, tenías que tener 2 parcialitos como mínimo para poder acceder a la promoción. Fíjate, si no, si te quedan dudas, que en el campus, en el aula virtual, en la pestaña en general, creo que están todas las condiciones de aprobación. Bien, muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda? Si no tienen más inquietudes, ya los dejamos ir, así descansan un ratito hasta que se El tengan que teórico. conectar para el teórico, ¿sí? Bueno, Esteban, gracias. Bien, Martín. Profe, ¿Sí? sabe que yo voy atrasada y ahora estaba haciendo los ejercicios del 7 y no Bien. entiendo el F. El 7F, el 512 elevado a la menos 2 tercios. Sí, Bueno. ¿Qué te genera conflicto en ese? en realidad yo quería saber si lo podías hacer. Bueno. 8 multiplicado por sí mismo 3 veces te da 512. Bien. Una buena forma de escribir el 512. Porque yo los voy haciendo, después los voy controlando con los resueltos, y en el resuelto me da 1/64, por eso no entendía. Bien, fíjate que vos nos dijiste que 8 elevado al cubo, o sea, 8 multiplicado por sí mismo 3 veces te da 512. Eso es lo mismo que escribir 8 al cubo, ¿verdad? Claro. Bien, y fíjate que vos tenés un exponente fraccionario. Te vos tenés 512 elevado a la menos 2 tercios. Sí. Si reemplazáramos eso que vos dijiste, te quedaría 8 al cubo y todo eso elevado a la menos 2 tercios. ¿Verdad? Sí. Bien, ¿y ahí qué propiedad podríamos aplicar en eso que vos nos dijiste? Ese 8 al cubo reemplaza el 512, pero el 512 estaba afectado por una potencia que era menos 2 tercios.
Y ahora te quedó 8 al cubo elevado a la menos 2 tercios. Si yo quisiera aplicar una propiedad de la potenciación, ¿cuál sería? Había una propiedad que decía que si yo tengo una potencia elevada a otra potencia, yo lo que puedo hacer es unificarlas a través de una multiplicación. Entonces yo haría 8 elevado a la 3 por menos 2 tercios. ¿Sí? Se multiplicarían el exponente 3 con el exponente menos 2 tercios. ¿Y eso qué te quedaría? Esa multiplicación, ¿cuánto da, Eli? 3, No. no, 2. 2. El 3, este, se va con este 3 porque se simplifican y te quedaría menos 2. Claro, menos 2. Exacto. Entonces esto quedaría 8 elevado a la menos 2. ¿Y eso cómo se resuelve? Si tenemos un exponente negativo, antes de resolver la potencia, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlo positivo. Exacto, para hacerlo positivo. ¿Y cómo lo hacemos positivo? Alguien ahí por atrás dijo se invierte. ¿Quién se invierte? El 8. El Sería 8. Exacto, la base de la potencia se invierte para poder cambiar el signo del exponente. Entonces esto nos va a quedar 1/8 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí sí podemos hacer o resolver esa potencia, porque 1/8 al cuadrado es 1/8 por 1/8. 1 por 1 es 1 y 8 por 8 es 64. ¿Se entiende? Sí, ahora sí lo entendí. Bien. Bien, bien. ¿Algún otro? Sí. Bueno, si no quedan más dudas, Nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Bueno, nos vemos. bueno. Adiós, suerte. Hasta la próxima, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego. Thanks.